Ya estamos. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones, saludos una vez más desde acá, desde Puerto Rico, para compartir con ustedes un ratito más de lo que es nuestro programa de Neurostrategies, directamente desde acá, desde Caguas, Puerto Rico, iniciando para el mundo entero, especialmente Puerto Rico, Latinoamérica y, como siempre decimos, el mundo entero. Así que váyase conectando para tenerlo hoy un programa extraordinario. Vamos a ver quién se está conectando por ahí. Tenemos un invitado que ya todos conocen, que es parte de la casa, como decimos nosotros, parte del proyecto de Neurostrategy, el compañero doctor Isaac Esquilín. Así que váyase conectando por ahí, manténgase conectando, vaya compartiendo con su compañero y vaya compartiendo esta publicación para que llegue a cada uno de las personas que siempre nos escuchan en cualquier parte del mundo. Yo estoy compartiendo el mismo ahora mismo, así que los esperamos como siempre. Comience y comparta esta publicación. Las redes sociales ya usted sabe. Bueno, y tenemos en la casa, como siempre, a nuestro invitado, ¿verdad? Compañero que siempre está, que es parte de este proyecto, nació con la idea del proyecto, el compañero doctor Isaac Esquilín. Buenas noches, doctor. Saludos, Juan Martínez, el gran doctor Juan Fernando Martínez. Y aquí Pérez, estamos, ya porque usted tiene sabe, madre. inventando algunas cositas nuevas, como siempre, ¿verdad? Para la gente que nos escucha, muy humildemente trabajamos contenido para difundir las neurociencias cognitivas a través del mundo, en alianza en muchas ocasiones con el Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada, que es BINCA, una organización extraordinaria que está afiliada a Naciones Unidas y cuya función de expansión a nivel global ha sido extraordinario, donde ya contamos con más de 30 países, casi nada, ¿verdad? Difundiendo lo que son las neurociencias cognitivas, y desde aquí de Puerto Rico, Neurostrategy. Y hoy vamos a estar hablando de un tema extraordinario, que es cómo la gente se puede adaptar al cambio. Hay una frase muy popular en Puerto Rico, ¿verdad, doctor? Que dice, con la boca es un mamey. O sea, un mamey es una fruta. Con la boca es sencillo de decirlo, lo que implica. Pero cuando llegue el momento de que en realidad quizás tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, hay gente que se acostumbra por años y hacer las cosas de una manera, y de momento, por alguna razón, hay que hacerlas de otra. Las reacciones son diversas. Hay gente que se le hace muy fácil. Es como si fuera apagar un botón y prender otro y estamos listos. Hay otros que se le hace un poquito más difícil y hay otros que nunca lo asimilan y tienen resultados que no son muy agradables. Así que la primera pregunta, Isaac Esquilín, que eres un experto en esta parte de cultura organizacional y trabajar con liderazgo, ¿cómo podríamos definir la palabra cambio? O sea, ¿cómo se puede definir el cambio? ¿Qué es el cambio? Mira, los cambios siempre vienen de la palabra, y esa etimología original, cuando hay sucesos repentinos que no están en el control de los individuos, y ciertamente hay cambios tangibles o intangibles. Es decir, que la persona recibe un impacto psicológico, emocional, en varios aspectos, sea laboral, sea en cualquier entorno familiar, si es una ruptura matrimonial. Son cambios abruptos que no necesariamente el ser humano se los espera. Por lo tanto, eso tiene unos ciclos y unas etapas interesantes que vamos a estar discutiendo hoy. Yo sé que tú también tienes un material ahí súper interesante. Y obviamente son cambios abruptos que lo principal es que el individuo no los espera. Entonces son cosas que tenemos que estar listos de una u otra manera, porque si no, eso va a traer muchos resultados negativos a nuestra vida. Y de hecho, la primera etapa de lo que es el cambio, según la curva de Scott trabaja una curva muy interesante de cuáles son las primeras etapas de esos cambios, y la primera es la sorpresa, le llama él, recibir la noticia. Entonces esa primera etapa podemos ahí tal vez comenzar a discutirla, porque el cerebro rápido recibe una sorpresa de cambio. Nos pasó en el COVID-19. Yo no sé si tú te acuerdas, Juan, por allá por marzo, cuando las primeras noticias desde diciembre año pasado de un tal virus, supuestamente, hasta que nos encerraron, todavía la gente no pensaba que esto era así. ¿Verdad? Todavía la gente no esperaba que esto fuera así. Así que esa primera parte de la sorpresa es súper interesante, porque te plantea la importancia cuando te llega una noticia y lo primero que te hace ciertamente es sorprenderte. Y yo creo que es la primera etapa que anticipa el buen modelo que tú tienes ahí, el que te puede plantear, que anticipa esa sorpresa hasta que tú vas cayendo en cuenta la sorpresa. Y obviamente ahí, Juan, comienza esa primera etapa que bien estás planteando ahí, súper interesante,
que después empieza la etapa, obviamente, ahí Juan la conoce, la negación. Juan, ¿cómo es eso de la negación? Explica un poquito a la gente ahí. Sí, no, bueno, lo importante es que tú dices que de primera intención llega ese golpe que en realidad es interesante mencionar ese golpe, porque ese golpe es el que te muestra a ti que algo va a cambiar. O sea, es algo como que yo estoy acostumbrado a hacer lo mismo y sabe que siempre hemos sido partidarios de llevar la idea de que el cerebro, mientras está en rutina, está como si fuera vago. O sea, claro. No malinterpreten el tema, lo que queremos decir es que se acostumbra a una rutina y esa rutina, el cerebro está como en piloto automático, como lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, está en piloto automático. Pero ¿qué pasa de momento? Cuando ese piloto automático se apaga, y si hubiera un piloto de línea aérea, sabe de lo que estamos hablando, entonces hay que tomar el control manual y ahí se disparan muchos elementos. Pero cuando viene ese cambio, que en Puerto Rico podemos decir como la pescosa, el bofetón, mire, esto ya no se hace así. La sorpresa inmediatamente evoluciona a la negación. Y es importante que veas, Isaac, que este modelo de Kubler-Ross, no sé si es el mismo que tú estás trabajando, pero el modelo de Kubler-Ross fue originado en los años 60 para enfrentar el duelo. Cuando una persona perdía un familiar querido, que llegaba esa sorpresa, mira, falleció así, o más drástico, peor, y lo primero que ocurre a nivel cerebral es que lo niega. Igual que ahora se trae a nivel organizacional. Claro. Ahora, por ejemplo, usted está trabajando en su escuela, lleva 20 años dando clases, lleva 10 años dando clases, ha dado clases toda su vida, se ha embarcado en un proceso tradicional, quizás con alguna integración de la tecnología, pero de momento, ¡boom! Cambio. Y de primera intención, lo que viene es esa negación. Y yo creo que en esa negación, lo que significa es que el cerebro automáticamente se bloquea y dice, no, esto no puede ser. No, esto no es así. Esto no es así. Y de momento, si usted se fija, cuando miramos en ese elemento que es la negación, cuando lo miramos, y fíjese el nivel de impacto que tiene e inmediatamente va a empezar a disminuir según se va visualizando la curva, pero de primera intención es negación. Negación total. Si te fijas, ese elemento de negación no tiene tanta duración. No quiere decir que todo el mundo va a ser bueno. Cuando llega una persona, no puede ser tú como gerente y llegar y decir, bueno, vamos a despedir aquí a 10 personas ahora mismo. Y esas 10 personas que vamos a despedir ahora mismo aquí, bueno, pues la negación va a durar una semana. No. Fíjense que el periodo no es tan largo como entre resistencia y exploración o entre exploración y aceptación, pero no se garantiza que todo el mundo va a tener el mismo tiempo en ese proceso de negación, porque la negación, cuando yo digo, no es cierto, pero de momento te das cuenta que te pellizca y dices, contra, sí, estoy viviendo, es cierto, no estoy durmiendo, pasa a una etapa de resistencia. Claro. Es bien interesante ese punto. Sí, no, la realidad, esa parte de la negación es muy importante porque parte de una base teórica de la crisis. Esa base teórica es muy importante, Juan, resaltarla, como bien tú dijiste al principio, que este modelo se utiliza mucho a nivel organizacional de las empresas, pero también a nivel psicológico del duelo. Cuando tú vives una crisis personal, una crisis familiar, obviamente una crisis matrimonial o cualquier aspecto, que también es muy parecido cuando tú vives una crisis organizacional, como muchas empresas están pasando hoy en día a través del COVID, crisis organizacionales. Ciertamente esa negación trae muchos elementos emocionales y ahí yo creo que donde tenemos que ir al hincapié, porque el cambio, Juan, requiere de unas destrezas que nosotros debemos desarrollar, que son las funciones ejecutivas de ese cerebro, que debemos desarrollar y estimular para cuando llegue ese cambio, Juan, nosotros lo podamos absorber y adaptarnos a él. Yo creo que ahí, Juan, está la gran problemática, porque muchas veces hablamos de cambio, hablamos de procesos difíciles, pero no hablamos de las competencias que necesitamos para poder manejar y gestionar ese cambio. Yo te pregunto, Juan, tú que sé que te gusta igual a mí la parte emocional, inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, esas funciones ejecutivas que son tan importantes, ¿cuán importantes son las competencias o las destrezas que necesitamos para manejar ese cambio? ¿Cuán importantes son? Bueno, definitivamente el ser competente emocionalmente en términos de enfrentar un cambio drástico como está ocurriendo mayormente es una ventaja. O sea, y a mí me gusta mucho usar una expresión que no recuerdo quién es el autor, pero él dice que en la vida hay gente que hace las cosas, hay gente que se queda en el camino haciendo las cosas, pero hay unos que dicen que pasó, que ni siquiera lo intentan. Y precisamente hemos trabajado mucho, ha sido nuestra prédica, vamos a decirlo así, desde que comenzamos este proyecto en marzo, al trabajar en marzo,
precisamente de un concepto que está bien amarrado para entender el cambio, es la resiliencia, que lo hablamos la semana pasada. Porque es importante ver que dentro de la herramienta más poderosa que el ser humano puede tener para aceptar precisamente un cambio que llega, es la capacidad de entender que tú no pudiste hacer nada para detener ese cambio porque simplemente llegó. Que quizás es entender que es un balance desbalanceado, vamos a decirlo así, porque tenemos que entender que en las situaciones, el resultado, el producto que se obtiene de las situaciones va a depender mucho de la capacidad y esa competencia emocional que usted, doctor, menciona para manejar precisamente las situaciones de cambio. Si entendiésemos que el 20% equivale a lo que realmente ocurre y el otro 80% equivale a cómo uno reacciona a lo que ocurre. Es como tener, usted sabe la analogía de tener el diablito y el angelito aquí en los hombros, que dice, dale, que eso es malo. No, o sea, es entender que el estresor va a llegar a tu vida, o sea, el cambio va a llegar, pero la diferencia va a estar en cómo tú reacciones a ese estresor. Y fíjate que en muchas ocasiones perdemos tanta energía, en muchas ocasiones, como decimos por ahí, nosotros nos perdemos, nos cargamos de tantas cosas, tratando de controlar cosas que no se pueden controlar. Y definitivamente, el que usted entienda hoy, que se pare con la frente en alto y usted entienda que cualquier situación que llegue, siempre va a ser el 20% de lo que ocurre y 80% lo que yo entonces puedo realmente reaccionar a eso. Y esa es la idea. Oye, aquí tengo unos comentarios que me gustaría resaltar y creo que te voy a dar 3 competencias que resumen mucho lo que acabas de decir, que la literatura las planteas como algo muy relevante. Pero mientras veo por ahí, ¿verdad? Siempre nos gusta saludar a la gente, Ximena de Ecuador, saludos a República Dominicana, veo ya México conectado, veo gente de Colombia, Venezuela, Uruguay, veo también gente conectada por ahí, de Argentina, mucha gente conectada, Puerto Rico, obviamente, PR, conectado como siempre. Dice aquí, por ejemplo, María comenta, el duelo se vive normalmente cuando hay una pérdida. Y esto es bien importante porque el COVID, Juan, nos ha hecho vivir lo que es una pérdida. Por ejemplo, yo he perdido no poder lograr jugar baloncesto, que para mí eso ha sido una pérdida, honestamente, ¿verdad? Algo de mi diario vivir. Claro. Hemos perdido tal vez tu día a día en salir al parque, tal vez tú tienes un estilo de vida tradicional donde no puedes ir porque obviamente el COVID, cuidar. Así que yo creo que el COVID también ha sido un manejo de cambio de pérdida. Y hay 3 competencias, Juan, que voy a traer, porque yo creo que resume muy bien lo que tú dijiste, que son destrezas de manejo de cambio y de crisis. Número 1, escriba por ahí, usted que toma nota, Latinoamérica, que le gusta aprender mucho, igual Puerto Rico. Número 1, destrezas cognitivas. Estas destrezas cognitivas son bien importantes para el manejo y todo lo que implica las destrezas cognitivas. Número 2, las destrezas afectivas, que son bien importantes, que Juan la acaba de decir, esa parte emocional, esa parte afectiva. Y número 3, las destrezas comportamentales, es decir, las destrezas de comportamiento. Ese es el cómo yo reacciono ante ese evento. Ahora, Juan, yo te pregunto, tú que conoces bastante, igual que yo, el nivel organizacional. Tenemos maestros enseñando ahora desde las casas. Tenemos igual gerentes, tenemos empleados trabajando desde las casas con papá, con el hijo, con la esposa. ¿Cómo entonces nosotros podemos manejar el cambio? Y ya hemos hablado algunas estrategias, pero tal vez qué rutinas específicas tenemos que llevar a nuestro cerebro, porque obviamente el cerebro reacciona, Juan, tú sabes que ese sistema límbico que es tan difícil tal vez regular. ¿Cómo cerebralmente nosotros podemos tal vez hacer algunos ejercicios? Sí, en términos de lo que estás trayendo, es sumamente interesante el entender precisamente el aspecto dinámico del cerebro y hablar quizás un poquito de ese concepto de neuroplasticidad. En cierta forma, básicamente ese concepto de que el cerebro es una vasta gama de conexiones nerviosas y que simplemente estar frente a estímulos provoca que haya cambio en ese arreglo neural y se conecten otras conexiones. Tomar en cuenta, como yo siempre digo, que el cerebro, yo siempre lo he presentado y se presenta mucho en el elemento de neuromarketing, que el cerebro tiende a ser para mí el órgano más maravilloso del cuerpo, pero yo lo veo de la perspectiva de que responde mucho y reacciona mucho a situaciones complicadas, pero usted como persona tiene el control de entender que el cerebro, en muchas ocasiones, yo lo he dicho y me han criticado con esto y lo repito, el cerebro tiende a ser tonto.
tiende a ser tonto también cuando quiere serlo, porque usted va a un sitio a comprar algo y va a comprar algo y sale con otras cosas porque hubo unos estímulos que llegaron y provocaron que usted se desviara de la parte racional y se convirtiera específicamente en la parte emocional. Ahora bien, es importante entender que cuando el cerebro se enfrenta a cambios, que son momentos críticos, y efectos, por ejemplo, como la toma de decisiones que están bien amarradas a ese lóbulo frontal, específicamente se afectan drásticamente cuando hay estresores, como por ejemplo el mismo estrés o problemas familiares o situaciones. Y lo importante y la herramienta principal para todo esto, como lo hemos mencionado, es entender siempre que las situaciones van a llegar, que hay momentos en la vida que van a ser mucho más fáciles que otros, pero es en ese momento difícil y complicado que realmente uno se podría crecer como ser humano, como cual, entendiendo que la inteligencia emocional, que la resiliencia son los que te dan ese poder de tú ver, y sencillamente con una frase que tú dices, mira, esto está complicado, pero va a pasar también, va a pasar. Y eso es importante verlo desde esa perspectiva, porque es que tenemos que creernos, que tenemos el poder de trabajar con las situaciones y que no hay manera de resolverse si yo no entiendo y la reconozco que estoy en un momento difícil y que lo puedo, y que yo soy el que tengo que provocar ese cambio a nivel mental. Recordemos lo que vimos la semana pasada, de que el estresor llega, genera un pensamiento, pero dependiendo del pensamiento que se genere, va a ser la respuesta conductual que tú vas a ver. Totalmente. Si tú generas un pensamiento de miedo, vas a ser una víctima, te vas a paralizar, pero si generas un pensamiento de lucha ante una situación que sabes que está complicada, se genera resiliencia, por ejemplo. De hecho, uno de los elementos que debemos traer a la conversación, Juan, es quién es la persona que gestiona los cambios. Y ahí viene mi palabra mágica, liderazgo. Liderazgo organizacional, liderazgo educativo, pero también liderazgo personal. ¿Cómo entonces el liderazgo es la pieza indispensable para nosotros manejar el cambio interno, pero también externo? Y esto es muy importante resaltarlo. Y la gente que nos está escuchando, Latinoamérica, que están conectados, voy a darte algunos principios que me parecen ideales para que tú apliques liderazgo para manejar el cambio. La única persona. Antes de que traigas eso, mira el comentario de Ricardo Guerrero, que nos escribe desde Venezuela. Nos dice, lo grande y determinante del concepto de resiliencia es de capacidad, y lo pone en letras mayúsculas, porque a base de ello nosotros tenemos el control y nos da un margen para actuar y precisar los cambios requeridos. Es bien interesante ver eso. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el principio. Ese es el principio para entender y moverte. No hay manera de hacerlo. O sea, no hay manera de que llegue alguien y te diga tranquilo, porque obviamente en momentos difíciles todo el mundo se te va a acercar y te va a decir, tranquilo, estoy contigo, no te preocupes. Pero cuando todo el mundo está en la misma situación, ese golpecito te lo tienes que dar tú mismo. Que no va a aparecer quien te lo dé. Vamos al punto, vamos a los puntos. De hecho, ahí te voy a dar algunos puntos que tienen que ver mucho, Juan, con el liderazgo personal y cómo tú aplicas el liderazgo para manejar el cambio. Porque algo que quiero puntualizar muy serio es que la única persona que puede manejar el cambio o gestionar los cambios son los líderes, ¿verdad? Y obviamente esto lo aplica a tu propia vida. Tú tienes que ejercer liderazgo para manejar los cambios que estás viviendo en todas las dimensiones. El primer principio que tiene que tener ese líder para entender el cambio es que hay unos cambios externos y hay unos cambios internos, ¿verdad? Y que vienen del externo son de las fuerzas mayores, es decir, cosas que tú no puedes controlar. Como bien dijo Juan al principio, cosas que están más allá de tu control. Y eso es importante que tú las puedas identificar. ¿Qué yo te recomiendo? Que tú hagas una lista de las fuerzas mayores, como yo le llamo, que están impidiendo que tú tengas control emocional, que tú tengas control tal vez de tu innovación, de lo que se llama gestionar el cambio, pero también creación o de la creatividad. ¿Qué cosas externas están impidiendo que tú manejes ese cambio? Y número dos, la parte interna es cómo tú las vas a contrarrestar. ¿Qué cosas tú vas a usar que están en tu botiquín, es decir, en tu mochila, que puedes utilizarla para el bien de ese cambio? Y te voy a dar algunos principios que son de liderazgo puro, Juan, pero me parece que en esta coyuntura pueden ser muy aplicables al manejo de cambio personal, organizacional, de maestro y la gente que nos está escuchando. Número uno, para el líder aprender a manejar el cambio, lo primero que tiene que aprender es a involucrar a la gente en las decisiones. Lo primero, hay que aprender a involucrar a las personas en las decisiones, Juan. Y esto es algo que la gente toma desapercibido. Cuando tú tienes un aula educativa ahora mismo, Juan, a través de Zoom o a través de cualquier plataforma, tú no puedes dar enseñanza no pretendiendo escuchar a tu estudiante. Tú tienes que involucrar al estudiante en tu toma de decisiones.
tú tienes que involucrar al estudiante en ese proceso de cambio, porque el cambio que está viviendo el maestro Juan acá, lo está viviendo igual el estudiante, así que lo primero que tienes que manejar en herramientas de liderazgo es involucrar a tu gente en ese proceso del cambio. Número 2, te voy a dar más que 3, apunta la primera, involucrar a la gente para la toma de decisiones para manejar el cambio. Número 2, crear estrategias pragmáticas, que puedan afrontar ese cambio. Así que en esa etapa tú tienes, Juan, que identificar cuáles son los problemas, pero también cuáles son las posibles soluciones. Y una de las cosas que hemos hablado mucho es que la gente siempre se enfoca en el problema y no se enfoca en su mente en traer soluciones. Y número 3, una vez que involucra a la gente, número 2, una vez que sabes cómo afrontar ese cambio, mirando, analizando ese panorama, el número 3 es evaluar cómo va el camino. ¿Cómo tú vas a evaluar el tracking? ¿Verdad? Como le llaman hoy en día el tracking del COVID. Pues lo mismo, ¿cómo tú evalúas ese camino? ¿Cómo va el cambio? ¿Cómo lo va manejando? ¿Qué procesos ha tenido positivo? ¿Qué cosas tienes que seguir actualizando, cambiando? Yo creo que esas 3 dimensiones muy prácticas de liderazgo te van a poder ayudar a manejar tu aula y a manejar tu ente organizacional. Por esa misma línea, tengo una pregunta de Helen Bedia, que está conectada con nosotros. Saludos, Helen. Siempre está con nosotros. ¿Qué actividades se recomiendan para desarrollar la resiliencia y fortalecerla? De primera intención, pues hemos dicho siempre que primero que todo hay que trabajar con técnicas de autoayuda y técnicas de dominio propio. O sea, para yo ser resiliente, pero transmitir esa capacidad de ser resiliencia, nosotros debemos buscar la manera, primero, de entender qué es lo que está ocurriendo. Y vuelvo y repito lo que me he cansado de que ustedes se canten de escuchar. La persona resiliente, por ejemplo, no tiene gasolina corriéndole por la pena. Es sangre, igual que los demás. Lo único es que ha podido desarrollar esa capacidad de transformar ese estresor en algo positivo. Ahora bien, cuando hablo de autoayuda, precisamente hablo de la capacidad, por ejemplo, estrategias como mindfulness, estrategias simplemente de respiración que no están amarradas al mindfulness y elementos que te ayuden básicamente a tú sentirte tranquila para que puedas asimilar y después puedas trabajar con otras personas. Mover la gente tóxica. En las empresas es importante el remover la gente tóxica. Tú no sabes, puedes tener 100 personas en una empresa y el producto que te genera una persona tóxica en el ánimo, en la motivación, en la ejecución y en el producto de los resultados con una persona tóxica también te afecta. Así que, compañero, ¿qué otras estrategias para aumentar la resiliencia? Te quiero mencionar ahí a esa pregunta que nos compartió la compañera. Quiero darte algunas estrategias, obviamente, basado en liderazgo, porque me parece que el liderazgo, como bien dije, es la base y el fundamento para manejar todo lo que tiene con el cambio. ¿Cómo yo lidero el cambio? Y quiero que escribas esa frase por ahí en los comentarios. Me gustaría que usted escribiera en los comentarios liderando el cambio. ¿Cómo yo puedo liderar el cambio? Número 1, todo cambio necesita facilitadores. Cuando tú estás viviendo un cambio en tu familia, en tu entorno, necesitamos el facilitador. La persona que va a decir, oye, tenemos que aceptar el cambio. De hecho, lo único que está asegurado en la vida son los cambios. La gente, Juan, siempre quiere evitar los cambios, pero lo único que está asegurado en esta vida, aparte de otras cosas, es los cambios. Eso está asegurado. Que te llega, sí, te va a llegar tarde o temprano. Así y más en estos tiempos. Y más en estos tiempos. Así que eso es algo que no deben ni esperarlo, Juan. Yo ya ni espero los cambios. Ya yo sé que me va a llegar los cambios. Ahora, yo tengo que tener dentro de mi equipo, ahora hay que hacer un team, sea en tu familia, sea en tu salón de clase virtual, sea en tu universidad, sea en tu empresa, sea en tus amigos, Juan. Tenemos que hacer un team de cambio. Ahora, ese team tiene que tener unos facilitadores. ¿Y cuáles son las mayores funciones de ese líder que gestiona el cambio? Como yo le llamo, liderando el cambio. Número 1, hay que transmitir una visión. Es decir, tú vas a aprovechar el cambio para ir a una próxima dimensión. Tú vas a aprovechar ese cambio para visionar algo mejor. Tú vas a aprovechar ese cambio para mover tu escuela a otro nivel. Tú vas a aprovechar ese cambio para llevar tu negocio a otro nivel. Número 1. Número 2, Juan, y esto es algo que nosotros siempre hemos hablado y tal vez lo debemos resaltar. La motivación a nuestro entorno y nuestra gente. Tenemos que motivar a nuestro equipo. Cuando llegan cambios, más que nunca hay que motivar al equipo. Hay que escribir al equipo. Hay que motivarlo. Hay que decirle, yo estoy con ustedes. Como líderes tenemos que dar ejemplo que estamos ahí primeros en el cambio. Estamos asumiendo el cambio. Número 3, tenemos que traer retrocomunicación a la gente del performance, ¿verdad? Del desempeño. Cómo yo doy retrocomunicación del desempeño y cómo está viviendo esa persona dentro del cambio. Oye, Juan, veo que estás manejando el cambio, pero todavía te falta
a crear innovaciones por acá, cambiar tu salón de clase. Creo que te estás quedando un poco tradicional. Yo creo que todavía te puedes mover a usar estas herramientas, estas aplicaciones. Y último, no menos importante, cohesionar, ¿verdad? Cohesionar y darle sentido de pertenencia a ese cambio. Y ahí, Juan, es cuando tú abrazas el cambio. Tú dices, espérate, ya estamos en COVID, ya no puedo cambiar el COVID, pues yo lo voy a abrazar y yo voy a hacerlo parte de mi vida, y obviamente ahí el juego cambia. No, y eso lo vamos a resumir ahora con la explicación de la gráfica del cambio completo. Tengo una pregunta extraordinaria de Viviana Gómez Vildosa, desde Argentina, que nos dice cómo motivar a los alumnos de nivel superior en estos tiempos de pandemia. Mira, Viviana, tú sabes que en momentos como estos, en los que se nos apagó el piloto automático, una de las características principales es que se dispara la creatividad. O sea, porque normalmente cuando estamos en una rutina de trabajo, usted se levanta, va a trabajar, bla, 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 todo eso. Cuando se rompe esa rutina y que las cosas empiezan a cambiar, imagínese usted estando en su casa, cuando estuvieron lockdown, es decir, encerrados, cuántas cosas usted se tuvo que inventar porque no podía salir a buscar lo que necesitaba. Así mismo está el cerebro del estudiante ahora mismo, con las ganas de producir y de ser creativo. Yo creo que el primer error que cometen los docentes, ¿sabe cuál es? Tratar de transmitir a través de la computadora lo que hacían tradicionalmente en el aula. Peligro. Si usted tiene la idea de hacer, pues ahora lo hago por la computadora, lo que hacía en el aula, va por mal camino, porque el transmitir, por ejemplo, emociones a través de la computadora, hay unas herramientas extraordinarias para esto. Yo le recomiendo, mi querida Viviana, es que vaya ahora mismo a Google, vaya a Google y busque estrategias exitosas que han utilizado muchos docentes que se están compartiendo en grupos de maestros para ver qué cosas le funcionan. No quiere decir que porque le funcionó a uno en Cuba o le funcionó a uno en Venezuela o le funcionó a uno en Nicaragua, le va a funcionar a usted en Argentina, pero las podemos probar. ¿Qué le recomiendo? Buscar alternativas, primero que todo, para nivel de cerebro, captar la atención del estudiante. Claro. Pero después que la capte, tengo que mantener esa concentración durante el proceso. Tenemos que seguir extraordinariamente inventando y siendo más y más proactivos en términos de creatividad. Entonces, también hay otra pregunta interesante, Isaac, de parte de Ana María Figueroa, la gran amiga Ana María Figueroa. Saludos, Ana. Que dice que si involucrar a las personas es trabajar, esta pregunta es para ti, esta pregunta es para ti, que si involucrar a las personas es trabajar colaborativamente donde cualquiera asuma el liderazgo. Claro, mira, no, buena pregunta. De hecho, la pregunta se contesta, ¿verdad? Es pregunta-comentario. La realidad, Ana, que cuando nosotros como líderes involucramos a nuestra gente en las decisiones, claro, hago un paréntesis, hay decisiones que el líder de mayor jerarquía va a tener que tomar, que no son decisiones buenas y muchas veces no son simpáticas, pero ciertamente tú tienes que involucrar a tu gente para que ellos se sientan parte del proceso de cambio, porque si tú no involucras a tu gente en ese proceso de cambio, sea en la escuela, sea en el trabajo, ¿verdad? En cualquier entorno, va a ser muy difícil que la gente lo vaya a manejar. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, la voy a refrasear, de un escritor inglés, Aldous, me acuerdo cómo era, la voy a refrasear, él decía, experiencia no es lo que pasa a una persona, ¿verdad? Mucha gente, yo tengo experiencia, no, él decía, es lo que una persona hace con lo que le pasa. O sea, es que la experiencia realmente en la vida es cuando cosas que te van pasando en la vida, cómo tú reaccionas o qué tú haces con eso que te pasó. Y eso se convierte en una experiencia de aprendizaje. Así que no importa la edad que tú tengas, tú puedes tener 20 años y 30 años de experiencia, pero esos 30 años de experiencia se te convirtieron en nada porque has hecho lo mismo por 30 años. Pues no, mira, no es experiencia. Mira el comentario muy acertado de la doctora Lilian Burgos de Puerto Rico, una gran amiga. Dice, hay que ignorar a las personas que para cada solución tienen 10 problemas, no las excusas. No, yo oye, un comentario extraordinario. Lilian, estoy contigo. Laura Calderoni nos dice que quien tiene que cambiar es la persona que ves en el espejo cuando te mira frente a él. Irma Rivera nos dice que para liderar el cambio hay que tener compromiso. Eso es una palabra muy fuerte de la cual estaremos hablando próximamente en este programa. ¿Cuál es la diferencia? Yo siempre he dicho, y es una frase que vamos a patentizar porque ha gustado mucho a los docentes que están a través de la tecnología. No es la tecnología, es la vocación. Claro. O sea, la tecnología siempre ha existido, no es la tecnología, es la vocación. Tengo a Elizabeth Tealdi, extraordinario comentario, dice, sin duda el cambio, como el duelo, deben ser acompañados por personas. Siempre necesitamos otro ser humano. Soy enfermera de cuidados críticos y tuve que ser líder en los procesos de aceptación. Comentario poderosísimo, poderosísimo.
Así Mira, que fíjate, Laura Juan. Calderón, déjame leer este de Laura y te Sí, doy la claro, oportunidad. claro. Así se puede ser mejor observador de las pequeñas cosas que nos avisan que hay algo mal y poder ayudar para hacer un trabajo transdisciplinario quitando los egos. Así que vamos a ver, compañero. Oye, una de las preguntas que mucha gente se hace, oye, de hecho, en muchas conferencias ejecutivas y a directores escolares y maestros surge, ¿por qué los cambios fracasan? Yo no sé si tú estás preguntado, Juan, cuando de momento quieren establecer una reforma educativa, un cambio estructural académico, curricular, un cambio político en el país, cualquiera que sea el cambio que una sociedad quiera vivir, la pregunta que muchas veces surge es ¿por qué ese cambio fracasó? Yo te tengo algunas contestaciones, que no son todas, pero te voy a dar algunas contestaciones relacionadas a por qué el cambio fracasa. Porque cuando alguien quiere implementar un cambio, claro, cuando lo quiere implementar intencionalmente, porque por ejemplo el COVID fue un cambio que te impusieron y tú tienes que manejarlo, ¿ok? Pero cuando uno va manejando o imponiendo o haciendo cambios estructurales en cualquier momento, ¿por qué fracasa? Número uno, porque la gente que necesitaba ser parte del cambio se resistió al cambio. Yo te aseguro, Juan, que si hace 2 años atrás yo le decía a mis profesores o yo le decía a la facultad o a los maestros, mira, van a dar clases de su casa y las clases van a ser remotos. Yo te aseguro que la resistencia a ese cambio todavía la tuviéramos hoy. Así que el COVID no les dio la oportunidad de resistirse al cambio, ¿verdad? Eso es otra historia. Ahora, lo primero que pasa y por qué los cambios fracasan es porque hay resistencia al cambio, número uno. Número dos, falta de compromiso de los ejecutivos, lo he mencionado por ahí. Número tres, falta de ¿qué? De evaluación y supervisión de ese cambio. Tú no estás evaluando que ese cambio va bien. Número cuatro, expectativas no realistas al cambio. Es decir, quieres crear un cambio, pero tienes expectativas que no son reales. Tus objetivos no son de acuerdo a las expectativas del cambio que tú quieres hacer. Número cinco, equipo y habilidades inadecuadas. Si no hay competencias adecuadas para manejar el cambio, va a ser muy difícil aceptarlo y adaptarse a él. Otra, falta de involucramiento del personal. Y último, no menos importante, cuando tu proyecto es demasiado limitado, es decir, que la persona que está manejando ese cambio no tiene destreza suficiente, particularmente las emocionales. Así que yo creo que son algunas cositas que nos ayudan a entender porque muchas veces los cambios fracasan, particularmente los cambios educativos, los cambios estructurales en los países, de muchas maneras, por qué los países no viven cambios, por qué estructuralmente no se viven los cambios. De hecho, los países hoy en día están anhelando cambios políticamente, educativamente, corporativamente, en todos los aspectos el mundo está requiriendo cambios. Ahora, necesitamos o tenemos líderes para gestionar esos cambios, porque los únicos que pueden manejar esos cambios, Juan, son los líderes educativos y los líderes corporativos. No hay manera, Juan, que una persona lo pueda manejar. Mira, Isaac, hay un comentario que quiero trabajar y es bien interesante. ¿Qué se recomienda para aumentar la resiliencia en niños con discapacidad? Yo sé que vamos a trabajar un asuntito de eso, pero quiero compartir. Sí, tenemos algunos puntos acá, claro. Quiero compartir esta página para terminar de explicar en grosso modo, lo que significa este modelo de cambio que hemos visto. Saludos a la doctora Waleska Torres, que es autora de un libro que se llama el hostigamiento laboral, como ¿verdad? El mobbing, asesino silencioso, extraordinario libro que les recomiendo a todos cuando en muchas ocasiones aceptamos. Y de hecho la vamos a tener aquí en el programa próximamente para que hable de esa experiencia, esa investigación que ella ha conducido aquí en Puerto Rico y que se puede extrapolar del efecto que tiene ese estrés laboral en los empleados. Así que, doctora, próximamente la tendremos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Te comentaba, hablamos de esa negación, que cuando llega ese impacto de momento, que llega ese elemento que llamamos la negación, que es impresionante, cómo las personas básicamente reciben las noticias y reciben la negación, pues de primera intención es decir, no, pero fíjese que si miramos la gráfica, cuando va disminuyendo, es muy rápido pasar del cambio de negación a resistencia, porque no es lo mismo, o sea, negarlo es decir, no, esto no está ocurriendo, pero cuando ya nos damos cuenta, y aquí usamos el ejemplo digo, que se pellizcó y te digo, contra, no es un sueño, me estoy golpeando, no es un sueño, es realidad. Entonces pasamos de la negación, porque está aquí ya no lo podemos negar, a la resistencia. No, claro. Vamos a usar el ejemplo de la tecnología, que vamos ahora, que tenemos que enseñar por computadora, si yo ni siquiera sé prender la computadora. ¿Cómo es posible eso? No, eso no va a ocurrir, pero de momento te das cuenta que empiezas a ver noticias,
que el ministro de Educación cerró las escuelas hasta nuevo aviso, que Ujú. tiene que enseñar a distancia. Entonces pasa a la resistencia. Ay, no, pero es que yo no sé, yo no puedo hacer eso. No es que yo no quiera, es que yo no puedo. Empiezas a resistirte al cambio. Es Ujú. algo totalmente natural y te sigues resistiendo hasta que llegas a un punto donde prácticamente tu esfuerzo es nulo. Si Claro. usted mira la curva, esa curva llega a un punto donde prácticamente en el impacto es muy negativo cuando usted lo mira Ujú. con relación a la línea vertical y se da cuenta que esa resistencia prácticamente es nulo, muy, pero que muy nulo. Entonces, de momento te das cuenta de que, bueno, si no puedes con el enemigo, eso es para explicarlo en arroyo habichuela, como decimos en Puerto Rico, pues entonces Ujú. te le unes. Entonces Hay que ya tú dices, explorar. espérate, que por más que yo me resista, si no quiero, o me voy o me adapto y empiezas a Claro. explorar y empiezas a darte cuenta de que quizás no es tan complicado, que quizás si haces un entrenamiento, que todo el mundo está dando entrenamiento, que por qué no explorarlo y ver qué Ujú. está ocurriendo. Y fíjate que a medida que vas explorando, ese elemento empieza a aumentar completamente de manera vertiginosa hasta que llega Ujú. el punto en que lo aceptas. Hasta que llega Claro. el punto que lo aceptas, inclusive cuando lo aceptas, el impacto es más positivo que probablemente lo que estabas haciendo Ujú. tradicionalmente. Y Cierto. es importante ver esto. Ahora, esto ocurre tanto en la aceptación del duelo, que fue cuando se preparó originalmente este método para cómo la gente afronta una muerte. Lo niego, no le pasó, ¿cómo va a ser? ¿Por qué a mí? Tanta gente en el mundo y esto me tocó a mí. Y de momento es, no, no lo creo, ya estoy en resistencia, es que esto no puede ser, sí pasó, pero ¿por qué no puede ser? Y de momento empiezas a Ujú. sentirte mejor hasta que aceptas. La Exacto. diferencia está en que esto no es una tabla que tú puedes decir, ok, voy a dar una mala noticia, tendrás 5 días de negación, tendrá 10 días de resistencia, tendrá 5 días de exploración y al mes está listo para seguir trabajando. No, esto varía de persona en Sí. persona, de acuerdo a la capacidad que tienen ese cerebro de asimilar cambios. Entonces, Ujú. Ujú. puede ser que una persona lo asimile rápidamente, puede ser que otra persona le tome más tiempo y puede ser que lamentablemente se quede ahogado en Claro. algún punto de resistencia y exploración y jamás lo puedan superar. Así que Totalmente. esta gráfica es interesante, Isaac. A mí me Ujú. gusta usarla mucho para Sí. explicar estos cambios No, y es bien definitivo. Mira, interesante para las personas. Tenemos quiero una leer. pregunta, compañero Isaac, una pregunta bien interesante. Ujú. La tengo por aquí marcada. Dice Iriarte Carnicel Abigail, Ujú. que si podemos presentar algunas estrategias para trabajar resiliencia con estudiantes con discapacidad. Mira qué Wow, interesante la pregunta. sí, de hecho, un reto enorme. No es mi especialidad, pero sí te puedo dar algunos consejos pragmáticos, simples, que te pueden tal vez ayudar a manejar, ¿verdad? Esa adaptabilidad que tienes que manejar, obviamente, cuando tienes un niño, obviamente, con alguna discapacidad. Número uno, tener una buena red de apoyo. Yo creo que es el fundamento de todo. Tienes que tener, compañera, una buena red de apoyo, porque ciertamente esa red de apoyo, obviamente los psicólogos mucho de ellos lo recomiendan, esa red de apoyo te va a ayudar a manejar ese cambio, obviamente manejar un niño con discapacidad, más en este tiempo educativo no es tan sencillo. Lo otro que te voy a recomendar es esa parte de comunicación con ese niño, obviamente, la comunicación con él, conocerlo, explorar con él cuáles son sus gustos, obviamente hay que ver cuál es el nivel de discapacidad, obviamente eso es un poquito más Sí, técnico. Isaac, y en ese punto que tú presentas, Ujú. es importante que en esa conversación con el niño, y esto sí que es vital, sepamos cómo dirigirnos al niño. O sea, lo que queremos transmitir Ujú. es que el niño Claro, esté consciente que todas las personas tenemos capacidades y limitaciones. Que no sea total, una conversación, tú te falta esto, tú eres especial, siempre te va. No, 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 no. Tiene que ser proactivo, haciendo cierto, al niño partícipe del proceso y que vaya entendiendo que lo que no tiene uno lo tiene el otro. cierto. Continuamos. Total, de hecho, y otro último consejo que te puedo dar, obviamente, no soy experto en esa área, pero te doy consejos prácticos a través de lecturas que uno tiene constantes sobre diversos temas. Otro tip que te puedo dar es mantener una perspectiva positiva, ¿verdad? Otros le llaman la psicología positiva. Esa parte de mantenerte una perspectiva positiva, de buscar las soluciones, como hemos hablado hoy, buscar los enfoques, buscar obviamente cómo hacer que el niño se sienta bien, adaptado al cambio. Si esa es la computadora, obviamente lo vemos pensando hipotéticamente que es el niño siendo educado desde la casa con una discapacidad, pues ciertamente es un gran reto, pero yo creo que de todo lo que te pude decir, igual doctor Juan Martín, me parece que la red de apoyo es trascendental. La red de apoyo es neurálgica para que puedas manejar obviamente ese cambio con ese niño.
definitivamente, y se requiere de un desarrollo extraordinario de una función ejecutiva que se llama la flexibilidad cognitiva, que eventualmente vamos a trabajar aquí en el programa, un área en particular, pero es la capacidad precisamente de enfrentarse a los cambios. También en la misma línea que el doctor está presentando, es sobre todas las cosas tener una mente amplia de vivir el presente. De nada vas, o sea, es muy poco lo que vas a poder obtener de estar rebuznando, como dicen, en el pasado, de estar husmeando en lo que ya pasó, en por qué, en el esto, en tratar de justificar situaciones. Tú tienes un presente que es tu presente, que los que lamentablemente, y lo voy a decir así, lamentablemente los que fallecieron anoche por COVID o por cualquier situación, no lo tienen hoy. Tú tienes oportunidades de caminar. Que hay un futuro, sí, hay que tener una visión en el futuro, pero no podemos descuidar ese presente. Te manda muchos saludos nuestra querida doctora Eileen Rodríguez, doctora en neurociencia, que está conectada con nosotros, así que un placer que esté con nosotros en el día de hoy. Y tenemos muchos sí, veo muchos comentarios por ahí. Así que como siempre no podemos leerlos todos, pero sabe que luego del programa vamos a estar completando. Isaac, quiero hacer una parte rapidito antes de cerrar el programa, porque como ven, tenemos personas todavía, lamentablemente, lamentablemente para algunos, porque otros pudieron hacerlo a tiempo, nuestra certificación internacional en neuroeducación que inicia mañana está completamente llena. Así que está completamente llena. Empezamos mañana. Mañana comenzamos a las 6:30 de la tarde hora de Puerto Rico, 5:30 Colombia, México, Ecuador, creo que Chile también ya cambió de hora, y entonces 7:30 Argentina. Tenemos una gran cantidad de personas matriculadas y actualmente estamos trabajando con la Universidad de Puerto Rico para iniciar un segundo cohorte más adelante. Pero el primer cohorte está completamente lleno. Aquellas personas que sí se registraron y todavía no han oficializado su matrícula, es decir, no hayan hecho pues, el pago correspondiente o completado la documentación que se requiere, si ya se registraron, tienen la oportunidad de comunicarse ya sea a NeuroStrategy o a Vinca, o pueden comunicarse por Messenger con este servidor para poder trabajar en su espacio. Pero si no se ha registrado, pues esté pendiente que ya entre miércoles, aquí mismo en NeuroStrategy o jueves en Conexión Neuro, se va a estar notificando si es que pudimos trabajar un segundo corte, para cuándo comenzaría, que sería en varios meses. Pero de hecho, si usted intenta registrarse ahora mismo, no va a poder registrarse porque el sistema ya prácticamente cerró inscripciones. Era hasta el día de hoy a las 6 de la tarde, pero aquellos que sí se inscribieron y no han podido oficializar, todavía se les está dando oportunidad, así que comuníquese ya sea con Vinca o con NeuroStrategy, por cualquier medio que ya ustedes lo saben. Así que interesante, mañana comenzamos, mañana tenemos con nosotros en el inicio de la certificación nada más y nada menos, Isaac, que al doctor Hernán Aldana. Qué banquete. Vamos a estar trabajando con eso. Isaac, vamos a ver algunos comentarios adicionales que tenemos por aquí, que se están trabajando. Así que nada, para ir cerrando, Isaac tenía un comentario que quería leer. Hay muchos por aquí. Me interesa, me gusta mucho el comentario de Laura Calderoni, que dice que los muchachos son muy creativos para evadir enviar tareas. Así que tienen tiempo. Se debe aprovechar esa creatividad y motivarlos para que lo hagan en esta área en particular. Así que mi querido docente que me está escuchando, no pierda la fe. Como siempre decimos, esto también va a pasar. Así es. De Sousa, esto también va a pasar. Y es importante que nos mantengamos en esto. Isaac, a mí me gusta mucho un comentario que tú usas mucho, que la cita no sé exactamente de quién es, pero la has hecho tuya y transforma vidas cuando tú hablas con relación al tiempo. Una cosa que los ricos y los pobres tienen en común, si pudiéramos cerrar con esa frase, sería extraordinario para el día de hoy. Sí, no, mira, la realidad, lo saqué, obviamente hago la cita del documental de Netflix de Bill Gates. La entrevistadora, la periodista, le pregunta a su secretaria qué es lo que más valora Bill Gates. Y obviamente la secretaria le dice el tiempo. Y la periodista obviamente nota la respuesta muy escueta y dice, pero el tiempo, ¿pero por qué el tiempo? Y ella le explica la definición de tiempo de Bill Gates. Y ella le dice, lo que pasa es que Bill Gates dice que él podrá perderlo todo, podrá perder todo el dinero que tiene, pero si todavía le queda tiempo, lo recupera otra vez. Y Bill Gates dice que lo mismo que tienen los pobres y los ricos, igual son las mismas 24 horas y 7 días a la semana.
Así que yo creo que el valor que más grande nosotros tenemos en la vida se llama tiempo, así que tenemos que aprender a utilizarlo y a capitalizarlo. Extraordinario, compañero Isaac, qué mejores palabras para terminar el programa de hoy, señores. Los que están ya registrados en el diplomado, mañana 6:30 de Puerto Rico, nos vemos todos República allá. Dominicana 6:30, México, Colombia 5:30. No se lo puede perder mañana porque mañana presentamos a la facultad que va a estar trabajando con ustedes durante los próximos 4 meses. También vamos a tener un mensaje especial de la Universidad de Puerto Rico, que está endosando este proyecto, y también vamos a presentar el programa, la forma en que se va a trabajar, y vamos a cerrar la noche con ese mensaje inicial de nuestro querido Hernán Aldana. Si ustedes conocen quién es Hernán Aldana, le invitamos a que busquen TED. TED, este conferenciante extraordinario, un referente de lo que es neuroeducación en Latinoamérica, va a estar con nosotros mañana en el inicio del Diplomado Internacional en Neuroeducación. Y para aquellos que no se pudieron registrar, tranquilos que vamos a estar trabajando para iniciar un segundo cohorte próximamente. Esperamos notificar durante esta semana cuándo es que va a iniciar, pero aquellos que sí pudieron registrarse, así que tengo por ahí algunas personas escribiéndome que no los deja pagar. Si se registraron, vamos a hacer el espacio porque ustedes ya tienen el espacio. Si no se pudo registrar, no va a poder registrarse, pero sí esté pendiente para un futuro evento. Isaac, como siempre, gracias. Quiero invitar a las personas el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche, estará con nosotros nada más y nada menos que desde Buenos Aires, Argentina, el compañero Pablo Román, que vamos a estar trabajando un tema de interés, como siempre. Así que, Isaac, no sé si estarás tú, estaré yo, estaremos los dos, pero el miércoles vamos a estar aquí. Tenemos tantas cosas encima que vamos a estar trabajando, pero para ustedes siempre lo mejor. Como siempre decimos, buenas noches Latinoamérica, buenas noches Puerto Rico y buenas noches mundo. Saludos a todos.